el pecado de la pereza. Y también estuvo hablando también de la gula, que es el apetito desordenado de comer y beber. Con este pecado se sirve más a la sensualidad que a la necesidad, buscando más deleite de mi carne que la conservación de la vida. La virtud, que es la que le podemos hacer contra la gula, es la templanza. Y los remedios para vencer el pecado son la oración personal y ayuno, frecuencia en los sacramentos, abstinencia con frecuencia de manjares sustanciosos, o sea, abstenernos de esas cosas que nos gusta comer mucho, tener esa abstinencia, asistir con fidelidad a los grupos de oración, rezo del rosario y también el acompañamiento espiritual. Vamos entonces a dar entrada a lo que nos toca el día de hoy. Que el Señor ya vaya trabajando en nuestros corazones y también en nuestra mente para poder escuchar lo que nos tiene en el día de hoy, lo que Rosario nos tiene en el día de hoy, que podamos, así mismo como ir arrojando luz y poder ir descubriendo en nuestras vidas aquellos pecados que realizamos y que regularmente a veces están encubiertos y que no siempre como que lo vemos. Entonces, ya vamos a probar nuestro corazón con estas canciones que vamos a tener en este momento de Willy, nuestro hermano Willy, y luego entonces que tendremos ya los temas en el día de hoy de nuestra hermana Rosario, que en el día de hoy vamos a tener vamos a ver los temas del pecado capital. Vamos a ver la lujuria, la ira y la envidia. Muy buenas noches a todos. Que nada, vamos a animarnos un poquito, dando gracias a Dios por todo lo que nos regala en este día y por tantas maravillas que nos da. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo, ay, que tú lo tienes, yo lo tengo, que tú lo tienes, yo lo tengo, ay, que tú lo tienes. A Jesucristo yo lo tengo, a Jesucristo yo lo tengo, a Jesucristo yo lo tengo. Yo también lo tengo a Jesucristo, yo lo tengo, dígalo. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ay sí, ese sí que da poder, ay que yo me siento en la cabeza, yo me siento en la cabeza, que hay que usted va y yo también, para la nueva Jerusalén, usted va y yo también, para la nueva Jerusalén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, si tienes, se moverá, si tienes fe, se moverá, fluye, y miramos Espíritu Santo. Que fluya, Espíritu Santo, porque ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Amén.
Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Vamos a dar gracias porque Él es ese Espíritu Santo que da poder y que viene esta noche en nosotros. Vamos a rogarle que venga sobre nosotros, que nos purifique, que nos unja, que nos cubra, que nos dé la sabiduría para que esa palabra de Dios se mueva en nuestro corazón. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Sí, Espíritu Santo. Sí, Señor, te queremos conocer. Y por eso en esta noche pedimos una efusión especial de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, Señor. Para que las palabras de Rosario, Señor, calen en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Renuévanos, purifícanos, muéstranos, ilumínanos, Señor, para que podamos dejar esos pecados que nos atan y que no nos permiten ese amor del Padre y del Hijo. Eres tú, Espíritu Santo. Ven con poder sobre cada uno de nosotros en esta noche. A ti el honor, a ti la alabanza, Espíritu Santo, y gracias por estar. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Y de manera especial te queremos presentar a nuestra hermana Rosario, este instrumento que tú pones para el servicio de tu obra. Queremos presentar su boca, queremos presentar sus sentidos, su mente, su corazón, para que fluyan de ellas las palabras que tú quieres que nosotros escuchemos para transformar nuestra vida, para amarte más, para servirte más. Señor, gracias por la vida de Rosario. Gracias por sus familiares, gracias por todo lo que tú le has dado. Te pedimos que la utilices, Señor, te la prestamos en esta noche para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Gracias por Rosario, gracias Mamá María por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Y por eso queremos entregarte a Rosario y decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gracias, buenas noches, hermanos. Voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación para poder hacer la presentación de los pecados capitales de lujuria, ira y envidia.
esto se coloca. Esta es la continuación, como Marcela había explicado, de los otros pecados que se dijeron la semana pasada. Yo no soy muy experta en esto, pero yo sé que se va a colocar ahora ya. Entonces voy a la presentación. Bueno, entonces buenas noches, hermanos. El tema, como ya sabemos, es la continuación de los pecados capitales. Los pecados capitales vimos la semana pasada que tienen una raíz en la concupiscencia que dejó el pecado en la naturaleza humana. Y por tanto nosotros estamos inclinados a cometer esos pecados porque estamos heridos en la raíz de nuestra naturaleza caída. Y es importante que cada uno de nosotros que buscamos avanzar en el camino de santidad estemos examinando nuestra conciencia con el fin de buscar cómo está esa conciencia, cómo está nuestro corazón con relación a esos pecados y todos los pecados que pueden estar surgiendo de nuestro interior. Y reiteramos que capital significa que esos pecados vienen como en ramilletes. Vamos a ver, ya Paula explicó con los que tenían que ver que lo que ella explicó, pero aquí también vamos a ver lo mismo, que cada uno de esos pecados vienen la mayor parte de preguntas. ¿Cómo está mi conciencia de pecado? Creo yo por casualidad que el catecismo de la Iglesia Católica debe actualizarse, adaptarse para que esté más a tono con la sociedad que estamos viviendo en este siglo. Estas dos preguntas, ¿por qué las hago? Porque en la sociedad donde vivimos, en el mundo posmoderno que vivimos, nuestra conciencia puede haber extendido tanto, puede haberse dilatado, que podamos haber llegado a creer que todo lo que dice el catecismo es obsoleto o que hay mucho de obsoleto. Entonces, la tercera pregunta que yo dejo aquí es, si fuese así, ¿qué quería decirnos nuestro Salvador, nuestro Redentor, cuando dijo que Él no vino a abolir la ley, que no vino a cambiar ni un ápice de la ley, sino a darle plenitud? Esto como base para que nosotros como que podamos recibir esto que vamos a hablar hoy, que quizás de las cosas, sobre todo con el pecado de la lujuria, podemos inclusive entender que es muy atrasado lo que yo voy a decir, pero realmente tenemos que verlo a la luz de lo que nos dice nuestro Señor. Y verdaderamente, si la conciencia está muy extendida, muy dilatada, debemos buscar que quizás a través de esto y con el auxilio del Espíritu se vuelva a achicar y se vuelva a poner en el nivel que el Señor desea que nosotros la tengamos. En la carta a San Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Realmente lo importante de nosotros es que examinemos nuestra conciencia. También vamos a hablar de virtudes, esas que se oponen a los pecados. Y yo quise nada más ya con esto hacerlo de introducción. Virtud es un hábito. Las virtudes son hábitos y son las teologales y las cardinales las que nos dan en el bautismo, las virtudes infusas, el regalo que nos da por el sacramento de iniciación del bautismo. Pero esos hábitos, esas virtudes tienen que ser practicadas, tienen que ser repetidas para que adquieran la fortaleza que amerita. Es decir, la repetición de los actos es la que va a dejar una huella en nuestra alma, que nos va a predisponer para volver a actuar de acuerdo a ese hábito que hemos practicado. Pero si nosotros lo que repetimos es el pecado, que vamos a ver ahora, nuestra alma queda predispuesta ¿a qué? A repetir el mal que hemos hecho. Por eso, si nosotros estamos conscientes que cada vez que pecamos hemos dejado una huella en nuestro interior que ha debilitado y ha puesto frágil
nuestra parte humana y nuestra alma, nuestras potencias. Eso quiere decir que tenemos que estar más alerta porque fácilmente vamos a volver a caer en el mismo pecado. Por el contrario, si nosotros de ordinario practicamos esas virtudes como hábitos frecuentes, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida interior va a estar predispuesta a repetir esos actos que son los actos que nos conducen a la santidad. Las virtudes perfeccionan al hombre y facilitan que en determinado momento se comporte de manera que agrade a Dios. Es por eso que nosotros debemos revisar nuestro interior y ver si los hábitos que estamos practicando son hábitos verdaderamente, hábitos surgidos del espíritu de agradar a Dios, o si solamente estamos haciendo las cosas como pura apariencia de virtud, porque en eso muchas veces el enemigo nos tienta. Aparentamos ser buenos, aparentamos ser virtuosos. Dice San Agustín que Dios que nos creó, que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y nosotros entonces tenemos que ser conscientes que la salvación, el Señor nos la ganó en la cruz, pero requiere de nuestra participación. La conversión exige el reconocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque ese juicio interior que hacemos nosotros cuando nos examinamos la conciencia es el paso número 1. Después que nos examinamos y descubrimos el pecado con el auxilio del Espíritu y nos dolemos, sentimos dolor, es cuando empieza eso que dice el catecismo, es el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del perdón. Si nosotros no reconocemos que hemos pecado, si no sentimos dolor por haber pecado, no vamos a poder recibir la misericordia de Dios y por tanto no vamos a poder empezar el camino de conversión. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es amor a mi proyecto antes que al proyecto de Dios. Pero el pecado es un acto personal que siempre tiene testigos, porque nunca pecamos fuera de la presencia de Dios. Y muchas veces somos testigos y cómplices del pecado social. Como los pecados que me tocaron a mí tienen mucho que ver con esto, quise ponerlo aquí. Nosotros tenemos que ver con como responsables o como cómplices cuando cooperamos o participamos directa y voluntariamente de los pecados de la sociedad que pone tantas formas de pecado de lujuria, lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros nos quedamos callados, cuando aprobamos, cuando alabamos, cuando no hacemos la crítica y la construcción de un nuevo modelo a nuestro alrededor, teniendo obligación de hacerlo. Cuando protegemos los que a nuestro alrededor hacen los pecados como si no fuesen pecados. Y esa es la responsabilidad del pecado social, porque cooperamos con ellos y Dios nos va a pedir cuenta de todos ellos. Empezamos ahora ya la materia que nos toca. Y el primer pecado es el pecado de la lujuria. La lujuria es el goce del placer sexual en forma desordenada. Todo lo que es desordenado es porque no cumple con el propósito para el que fue creado. Nosotros los que tenemos esta espiritualidad ignaciana sabemos muy bien que las criaturas fueron creadas por Dios para un fin, para algo ordenado. Y el placer sexual y la sexualidad fue creado por Dios, pero lo creó como criatura para que se usase tanto cuanto sirviese para un propósito y así fuera ordenado. ¿Y cuál es el propósito para el cual Dios creó la sexualidad y el placer sexual? Para que el hombre y la mujer, proyectados a vivir complementariamente, unidos en el vínculo del matrimonio sacramentado, pudiesen manifestar su amor, un amor que supera el amor carnal, que no es meramente la satisfacción de ese acto de placer sexual, sino que fuese una manifestación de un amor que es muy superior al placer sexual
y que también sirviese para la procreación. A esto me refería yo cuando hablaba de que muchas de las cosas que nosotros estamos hablando aquí, a muchas personas que nos rodean, pueden parecerle fuera de moda. Esto ha perdido el sentido en nuestra sociedad. Es decir, el placer sexual es lo que de ordinario se nos ofrece a todas luces, por todas las vías y por todos los medios. Nosotros entonces decimos que la lujuria es el pecado que se comete cuando el placer sexual es obtenido fuera de ese propósito, cuando la criatura sexualidad es utilizada para otra cosa distinta del propósito como Dios lo creó. Dice aquí que cuando la unión del hombre y la mujer dentro del sagrado vínculo del matrimonio, el placer sexual es usado para demostrar ese amor y por el lado del teléfono. Sí. y para la procreación, nosotros entonces no estamos cometiendo la lujuria, pero si está fuera de ese fin, estamos pecando con el pecado capital de la lujuria. Vamos a ver ahora otros aspectos de la lujuria. El pecado capital de la lujuria, como todos los pecados capitales, origina otros que son muy frecuentes, que están muy banalizados y muy aceptados en nuestros medios. La fornicación, es decir, las relaciones sexuales antes del matrimonio o durante el matrimonio con otras personas que se convierten en adulterio, la masturbación, los actos homosexuales, la pornografía, la pederastia, la violación, la prostitución. Aquí me parece oportuno mencionar el aborto como un pecado derivado de la lujuria, porque de tantos actos sexuales libres, ¿cómo no va a venir como consecuencia el que la mujer salga embarazada? Y como no me interesa, porque esa no era la finalidad de mi acto sexual libre y pecaminoso, voy también a decidir matar a esa criatura. Todos estos pecados asociados a la lujuria están siendo cotidianamente realizados y puestos como si fuese de una manera, vamos a decir, burda, normalizado en nuestra sociedad. ¿Qué cosas nos conducen a la lujuria? Las películas, las series, las fotografías, las revistas, todas esas imágenes que incitan y estimulan al deseo sexual, de manera que están en contra de todo lo que es abstenerme de tener relaciones sexuales si no estoy dentro de un vínculo del matrimonio sacramentado, y todo lo que propicie esa ocasión y yo no lo rechazo, es pecado, aunque el acto no se consuma. Es necesario entonces reconocer y obedecer el sentido primario que Dios le dio a la criatura sexualidad y al placer sexual. El mundo nos ha vendido y nos ha metido como si fuesen jeringuillas de dosis infinitas de que el placer sexual nos hace más libres y que no hay nada ni nadie que nos tenga que impedir tener relaciones sexuales donde quiera y como quiera, porque así manifestamos nuestra libertad. Y cuando nos damos cuenta de qué consecuencias vienen de esa acción libertina más que libre, es que nos damos cuenta que nos hacemos esclavos, como dice San Pablo, de eso que nos domina. Ponemos a la criatura como Dios y nos convertimos en unos idólatras de ese placer sexual. Y nos olvidamos de que Dios es el que nos creó y que nos creó para vivir en libertad, pero una libertad como seres racionales, porque no nos hizo igual al resto de los animales que tienen esos instintos sexuales y lo hacen donde como quiera, pero a nosotros nos dio una razón y nos dio un alma y nos dio esa presencia de Él en nuestro interior para que descubriéramos que la libertad viene del buen uso de todo lo que Él nos dio. Y por tanto, la sexualidad, cuando se usa de una manera como Dios, nos convierte en esclavos de la lujuria y de ese pecado.
Se peca de este vicio de varias maneras. Por el pensamiento, cuando consentimos y damos cabida al pensamiento que nos da excitación, que nos produce placer, sin rechazarlo. Cuando acogemos esas cosas y en nuestra imaginación empezamos a hacer el simulacro, y eso, al acogerlo por pensamiento, también se peca de lujuria. Cuando yo no me resisto a esos pensamientos y lo hago de una manera tibia, o cuando nosotros a través de los sentidos, con las palabras, diciendo cosas obscenas que producen placer, cuando yo escucho canciones, películas con textos deshonestos, de textos que incitan al placer y no los rechazo, cuando oigo esas canciones vulgares que producen placer sexual, que me inclinan a la sexualidad, o cuando con la vista, como ya veíamos, miro todas esas series que provocan representaciones, cuando leo esos libros que tienen descripciones de actos que me incitan y que provocan, o también cuando uso el olfato y el gusto con esas sustancias afrodisíacas con el fin de obtener placer sexual. Nosotros también pecamos de lujuria cuando la obra es consumada. Como hemos visto, no solo cuando la obra es consumada se peca de lujuria. Cuando nos masturbamos, la fornicación en los solteros, cuando los casados cometen el adulterio, estupro, incesto, los religiosos, el sacrilegio, cuando se hace actos homosexuales, todo eso es la obra consumada del pecado de la lujuria. Seguir al mundo en cuanto a la lujuria es desviarnos del plan de Dios en el momento de la creación. Y aquí a mí me gustaría hablar de ese aspecto hermoso del matrimonio, porque Dios bendijo al hombre y a la mujer con esa complementariedad, es decir, el hombre y la mujer tienen en lo profundo de su ser una necesidad de sentir la satisfacción de la necesidad de pertenencia, que se satisface cuando el hombre y la mujer se atraen y con esa atracción deciden formar un nuevo núcleo, una familia, donde el hombre y la mujer en ese amor que se dan uno al otro, se donan, se sacrifican, se cuidan uno al otro en ese sacramento del matrimonio, buscando el amor, pero un amor no entendido como si fuese un objeto sexual, sino un amor de donación, de entrega. Por eso el sacramento del matrimonio tiene unas palabras muy importantes en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Y la descripción que hace San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 13 es lo más hermoso, lo más parecido a lo que es el amor trinitario. Y por eso cuando vemos el placer sexual, nosotros nos damos cuenta que el placer sexual es un aspecto, pero no el más importante de lo que se vive en el sacramento del matrimonio. Es una comunión que va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso cuando el matrimonio es capaz de formarse, cuando no ha habido relaciones prematrimoniales, cuando se llega a través de la castidad a un matrimonio. Yo sé que muchas personas escuchando esto van a decir que eso es imposible en esta sociedad, pero vamos a ver y esperamos que sí sea posible con el auxilio del Señor, con la gracia que Él va dando de recuperar todas esas cosas que el mal espíritu, que el maligno ha entrado como difíciles, porque el pecado desordenó lo que el hombre y la mujer buscan uno del otro. Y lo que buscan es muchas veces la satisfacción carnal en primer lugar. Y se ha olvidado el propósito divino y se ha olvidado el ingrediente que debe estar presente. Y por eso la lujuria ha crecido en nuestra sociedad de tantas maneras, porque vuelvo a decir que nos buscamos a nosotros mismos egoístamente. Y por eso el placer sexual se pone en un lugar que no debe de estar. De esta manera, lo inferior, que es el deseo carnal, domina lo superior, que es lo que es el amor. La lujuria debe ser rechazada con diligencia, porque si no, nos esclavizamos y caemos presos
de ese deseo. La castidad es la virtud que se le opone a la lujuria. Y la castidad no significa negar la sexualidad. No, no es que no va a existir la sexualidad. No es que no va a existir el placer y el deseo sexual, sino que va a ser gobernado. Va a poderse usar de manera correcta el buen uso de la criatura. Y a través de la fe y de la razón va a gobernarse esa inclinación sexual que puso Dios en nosotros. Y se va a integrar la sexualidad a una vida ordenada, a la personalidad, de forma que la persona va a usar su sexualidad de la manera que cumpla con el propósito para el cual Dios la hizo. No es utopía, hermanos, es posible. La castidad es necesaria porque la castidad va purificando el amor, lo va elevando, como hemos visto. El placer sexual es bueno si se vive dentro, pero es algo inferior cuando nosotros le quitamos el aspecto superior del amor verdadero. La mejor manera de prepararse para el matrimonio es cuando esas parejas practican el no tener relaciones prematrimoniales, porque van haciendo la zapata de un matrimonio que va a ser capaz de vivir el sacrificio, porque en el matrimonio va a haber que tener sacrificios. Y para ser fieles en el matrimonio, si no se ha practicado desde el noviazgo, va a haber muchos riesgos de tener que sufrir la infidelidad dentro del matrimonio. Nosotros vemos muchas veces que el sacrificio que exige el matrimonio no se ha practicado de ninguna manera, porque en nuestra sociedad las cosas que se llaman sacrificio, las cosas que se llaman no hacer determinadas acciones para prepararnos para un bien mayor, están en extinción. Y yo lo digo así porque yo veo lo que está rodeándonos. Yo me imagino que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo. Pero a nosotros hoy el Señor nos llama a decirnos que hoy, en el hoy y en el ahora, nosotros podemos recuperar y podemos luchar y podemos trabajar como comunidad, como sociedad, para alcanzar ese proyecto que Cristo vino a darle plenitud. Nosotros entonces estamos llamados a vivir la castidad, y Dios, que nos pide ser castos, no nos va a pedir nada imposible. Dios nos pide ser castos y Él no puede pedir cosas imposibles porque Dios no es injusto. Y por eso entonces vamos a ver ahora cómo es posible ser castos. Dios nos da los medios, nos da las gracias para vivir la castidad. No es que sea fácil. El camino de santidad no es un camino fácil, pero no es imposible. La castidad exige vencer la concupiscencia del pecado y exige que nuestros pensamientos y nuestros deseos sean detenidos, sean controlados con un sano control, estando en vela. Estén en vela, nos dijo el Señor tantas veces, y fomentando las virtudes. Recuérdense lo que dije en la introducción. Cuando las virtudes se fortalecen, nos quedamos predispuestos a obrar con esas virtudes. Pero si por el contrario caemos en el pecado de la lujuria o caemos en cualquier pecado, nuestra alma está predispuesta y es más fácil que volvamos a caer. Por eso debemos practicar las virtudes. Cuando vienen esos pensamientos y esos deseos, debemos buscar inmediatamente el auxilio en la oración, en los sacramentos, en el acompañamiento. Como muy bien ya nos dijo nuestra hermana Paula, son iguales para vencer todos estos pecados: oración, sacramento, acompañamiento, el auxilio de las personas que nos rodean, los grupos de oración, disciplinando nuestra imaginación, regulando las cosas que leemos, las cosas que miramos, las personas con las que nos juntamos, esas malas compañías que nos hacen daño, esas revistas, esos programas, todo eso debemos de saber disciplinarlos, huir de esas formas que se convierten en tentación. Si no se vigila, esos pensamientos se hacen muy difícil, porque cuando ya están en nuestro interior, somos débiles. La carne es débil, hermanos, lo sabemos porque somos todos pecadores. Si no se arrancan la raíz, nosotros vamos a ver las consecuencias
consecuencias en nuestra carne. El apetito sexual aumenta en la medida en que nosotros le damos cabida y dejamos que empiece a ladrar, como dice el ejemplo aquí, como los perros que ladran, y si les prestamos atención, pues se convierten en fieras, en fieras que nos asustan, pero si no les hacemos caso, pues pasan desapercibidos. Vamos entonces a ver ahora todas las formas en que nosotros logramos la virtud de la castidad, la que se le opone, fomentando la fortaleza y la templanza, especialmente en la oración. Un espíritu sacrificado, un espíritu capaz de hacer ayuno, un espíritu que sabe usar bien las criaturas, que se examina, es un espíritu que va a lograr contener la lujuria en su corazón. Con el auxilio de Dios que nos viene a través de todo lo que ya hemos mencionado, vamos a lograrlo. Y querer es poder, porque el Señor nunca deja de darnos una gracia suficiente y eficaz para que podamos vencer el pecado. Cuando el instinto sexual es gobernado por nuestra imaginación, nosotros entonces caemos en el pecado. Este aspecto es muy importante. Pensamos que la castidad es solo para los religiosos, y la castidad es para todos nosotros. La castidad es para los que desean casarse pero no se han casado, aspiran al matrimonio, no han encontrado esa pareja o ya la encontraron pero todavía no se han casado. Aquí hay una necesaria vigilancia, porque este es el punto donde más fácil las personas que por algún motivo desean casarse pero no lo han hecho, aquí hay que darle una dosis grande de acompañamiento a estos hermanos nuestros. También los que han dado el voto de castidad como sacerdotes o religiosos, ellos ofrecen la castidad como ofrenda a Dios para que sus energías y esa inclinación sexual que la tienen como seres humanos puedan ser oblación, puedan ser ofrenda. Y la obligación de nosotros es orar por ellos y nunca propiciar el que ellos puedan tener algún tipo de tentación a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que decir, hermanos, que también la castidad, ¿qué pasó aquí? Un segundito que se me descontroló esto. ¿Qué habrá pasado? Déjame ver, espérate. Lo próximo que decía es que también los esposos, la castidad también es para los casados. Cuando nosotros vemos que los casados no quieren tener hijos porque ya tienen 3, 4 hijos, si no viven la castidad en esos momentos de fecundidad de la mujer, si no saben contenerse, van a vivir ese dolor de tener hijos no deseados o de tener hijos. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que dentro del matrimonio la castidad es un llamado, inclusive cuando hay momentos en que por abstinencia, como penitencia y como ofrenda, juntos deciden no tener relaciones en determinados momentos. Yo conozco parejas que en Cuaresma, en determinados días, en los viernes, por ejemplo, y qué hermoso que nosotros podamos compartir esto, porque igual que decimos que en la sociedad hay tanta elasticidad en la conciencia, vemos tantas personas que siguen viviendo de cerca el camino de santidad. Vamos entonces a detenernos ahí porque ya empezaríamos con el segundo de los pecados capitales para ver cuáles son las preguntas. Hermana Marcel, usted dirige entonces lo que toca ahora, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos entonces de este momento, de este pecado de la lujuria que nuestra hermana Rosario ha podido compartir, que entiendo que ha arrojado mucha luz y nos ha permitido también ver cómo en la sociedad, yo creo que pensando que realmente es el pecado que nos está bombardeando más, principalmente en el caso de los jóvenes que venimos ya de hace unos años viendo esto tan normalizado, como Rosario comentaba. Entonces me arrojaba como que mucha luz y ver cómo
de verdad cómo está nuestra sociedad con todo esto, que puede ser, como decía Rosario, un poquito a la antigua, pero de verdad que el Señor creó un plan y todo lo que sale de este pecado, vemos que es la consecuencia de este pecado que muchas veces se ve como anticuado, pero lamentablemente se sufre la consecuencia. Entonces vamos a ver si alguna pregunta, comentario escrito para poder optimizar el tiempo y así los se pueda responderla. Marcel, vamos a decirle a los hermanos que en los próximos 2 pecados, que es la ira y la envidia, a medida que yo voy hablando, si surge alguna inquietud, la pueden ir escribiendo y así ya tú las tienes cuando nosotros vayamos a compartir porque el tiempo como es corto. No sé si hay alguna inquietud con relación a esto de la lujuria. Realmente vemos cómo la lujuria, ya eso ya lo dijimos, está muy metida en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros hijos, de tal manera que nosotros como que casi no podemos ver series de televisión ni películas que no estén inundadas. Así es. Ha normalizado el pecado de la lujuria y todo lo contrario, lo que hay es una lucha por defender derechos de expresar esa apetencia, vamos a decir, como signo de libertad. Y ya hemos visto que es la antítesis de la libertad, porque es esa la manifestación de la esclavitud. Porque el pecado lo que deja en el ser humano es esa tristeza profunda. Y eso es lo que cosecha el que vive esa malentendida libertad. Así es, que como decía realmente que esa libertad como libertinaje, y lamentablemente es la consecuencia de muchas acciones de este pecado que vemos. Por el momento no tenemos, bueno, alguien justamente comentó, está súper claro el tema, nos mueve a reflexión con lo que has expuesto. Entonces, que seguimos entonces. Algo importante, Rosario, si veo una pregunta, creo que es muy buena tomarla en este momento. ¿Cómo podemos manejar esto de cara a nuestros hijos? Tomando en cuenta, ¿verdad?, que ahora mismo la sociedad ha sido muy bombardeada y esto es como algo normal. ¿Cómo se puede manejar este caso de cara a nuestros hijos? Sí, yo realmente lo que le podría decir es lo mismo que cada uno de nosotros sabemos. Es una lucha. Uno a veces entiende y siente que como si nosotros estuviéramos luchando contra una fuerza, vamos a decir, casi de tsunami. Nosotros nos estamos enfrentando a un tsunami, un bombardeo tan grande, pero yo pienso que contando con esa gracia del Señor es la única manera, y hablarle de vida eterna, porque yo lo que pienso es que todo esto surge porque la cotidianidad se olvida de que hay una vida eterna, de que tenemos que, lo mismo que decía San Agustín, que trabajar para alcanzar esa vida eterna, y que si nuestras acciones no producen los frutos de santidad, no vamos a poder estar con Dios. Entonces es como no meterle miedo ni mucho menos, pero sí tratar de ser honesto, porque muchas veces a nosotros hasta nos cuesta hablarle de la vida eterna a ellos, porque están tan inmersos en esa podredumbre, en ese lodo, que entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué vamos a ganar? Pero no podemos quedar callados, tenemos que hacerlo. Bueno, pues continuamos entonces, Marcel. Sí, ahora, vamos a continuar. ¿Cómo no? Ahora vamos a hablar de un pecado que se llama la ira. La ira, la impaciencia, es un sentido emocional de desagrado, de enojo, que se suscita en el ser humano frente a algo que le ha sucedido, de un daño real o aparente, y que esa persona se enoja porque le ha sucedido, pero se enoja, se impacienta porque no acepta lo que ha sucedido. Aquí lo dice de otra manera más. La ira puede llegar a ser pasional, es cuando las emociones se exaltan y se desbordan, cuando la persona grita, cuando la persona hace un exabrupto. Es un apetito desordenado por vengar las ofensas, las reales o las imaginarias,
por aquellas cosas que han sucedido contra nuestro gusto. También se puede decir que la ira es una reacción colérica ante un daño, una dificultad o una contrariedad. Yo ahora voy a decir más o menos, cuando yo vivo en un ambiente, vamos a suponer, de trabajo o en la familia, y alguno de esos miembros o alguna circunstancia es contraria a lo que yo tenía pensado que debían hacer alguna de esas personas, si yo reacciono de una manera violenta, con desagrado, con gritos, con insultos, con enojos o con fuera de mí, estoy pecando con el pecado de la ira. Este pecado es fruto de nosotros entender que lo que está sucediendo no es lo que yo esperaba. Es decir, lo primero que sucede es que yo empiezo a almacenar en mi interior, pero ven acá, ¿y cómo es que esa persona se atrevió a hablarme y a decirme o a llamarme la atención o a decirme algo? Empieza la ira con un pensamiento, es decir, yo voy almacenando, es como si yo fuera almacenando el combustible que va posiblemente a hacer una explosión. Lo primero es el odio, el propósito de vengarme porque eso que esa persona me hizo. Esto es cuando son ya un grado más elevado de situaciones. Me gozo si le ha pasado algo a esa persona que me hizo algún mal, o me siento triste si le está yendo bien. Es decir, en la ira hay un deleite y un saborear la venganza que está siendo planificada. También en el pecado de la ira están las palabras. Ya aquí lo que era un combustible ya salió y empiezo a decir cosas con mi boca, esa lengua viperina, esa lengua que verdaderamente tantas veces nos alertaron por ejemplo, en la carta del apóstol Santiago, que es tan peligrosa que hay que tenerla bajo control. El pecado de la ira surge aquí. Esas palabras vengativas o esas palabras fuera de tono, elevadas, en un timbre elevado, o esas maldiciones, esas palabras altas, desentonadas, llenas de cólera, con actitudes de disputas, también con las obras. Cuando el grado de la ira es tal, podríamos decir, de tanta magnitud, soy capaz de herir, de maltratar, de pegarle a mi prójimo. Vimos un acto en la entrega de los Óscares. Una persona se sintió ofendida, no tuvo dominio de sí, se paró y le dio una bofetada en público, en un acto televisado y de millones de personas. Eso fue un acto de ira. Estoy dispuesto a herir, a vengar eso que yo entiendo que me hicieron. No porque entiendo que estoy haciendo justicia, sino porque quiero hacerle daño a la persona. No estoy dispuesto a justificar ese accionar del otro. Esos son obras que manifiestan la ira. Y todo lo que es discordia, los grupos que se dividen, los bandos, las guerras, nacen en un inicio por el pecado de la ira, que junto con la ira, como siempre pecado capital, la acompañan tantos otros pecados. Nosotros pudiéramos decir que a nivel político, esas guerras que estamos presenciando, cómo empezaron con el pecado de la ira, y esa ira se fue regando porque son pecados que son contagiosos, como ya lo hemos visto. Un pecado produce otro y produce otro y se van haciendo transmisiones y nos vamos entonces viendo envueltos en un pecado de la ira a nuestro alrededor. La irritación y la rabia causada por la indignación de sentir que se ha vulnerado lo que creemos merecer. Aquí hay una frase que es importante: creemos merecer. La soberbia hace que nosotros creamos merecer muchas cosas. Lo que se nos olvida, que solo lo adquirimos a través de la virtud de la humildad, que igual que merecemos nosotros, en teoría, creemos merecer, tenemos dignidad, el hermano también merece y tiene dignidad igual que la mía. Y por tanto,
La ira anda junto con la impaciencia. Esto es muy importante, porque cuando nosotros empezamos a ver cosas que nos suceden, algunas de las cuales están fuera del alcance, inclusive de otro ser humano, sino si viene una enfermedad, ¿hay algún hermano mío que me haya dado la enfermedad? No, esa enfermedad está ahí porque Dios permitió que estuviera y porque el pecado trajo la enfermedad. Pero puedo yo actuar con ira, con impaciencia frente a la enfermedad, frente a alguna cosa que ha sucedido, porque me han dado quizás alguna falta de honra, no me han dado como la fama que yo esperaba, o si yo no he tenido la riqueza y los bienes que yo esperaba. Todo eso, si me entristece porque me creo merecer eso, estoy pecando de ira. Y yo veo en el uso desordenado de las criaturas esa ambición de tener esas cosas y me da impaciencia porque no las tengo y me lleno de ira. Y suele proceder esto como un pecado inicial que me lleva al enojo con Dios, al enojo con el prójimo y contra mí mismo. Me enojo contra el mundo, contra Dios, y esa ira me lleva por delante la vida. Y puede inclusive llegar a una queja contra Dios que se convierte en blasfemia, y que esa poca conformidad a la voluntad de Dios o a lo que yo veo que me está sucediendo, me va quitando la fe, me va llevando como a una sequedad, porque si contra Dios tengo eso, ¿cómo no lo voy a tener contra los que me rodean? Y me convierto en una persona insoportable, intratable, que es áspera hasta con los más cercanos, a los que soy incapaz de amar, sencillamente porque el pecado de la ira me ha arropado. Aquí hay la ira como frustración por no alcanzar un objetivo o una necesidad. Nuevamente, cuando yo soy la que he trazado mis metas y he dicho que lo que yo quiero es lo que debo obtener, ahí yo estoy poniendo mi proyecto antes que el de Dios. Me gusta muchísimo, he patentizado para mí una frase: Señor, yo elijo lo que tú me das. Es decir, elegir lo que Dios me da es vivir tranquila, es tratar, porque no lo he alcanzado, pero me la repito mucho, de que eso que yo siento que es lo que Dios me está dando en el hoy y en el ahora, yo lo elijo, y lo elijo para vivir cómoda. Esto es lo que Dios me está dando y yo lo elijo. Y entonces veo que el estado emocional, cuando yo no elijo lo que Dios me da, es un estado de ira continua que puede variar en intensidad, puede ser desde leve a una furia intensa. Y para la terapia, aquí está la palabra del Señor que nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender del Señor a ser manso y humilde, aprender de Él a sus pies en oración, nos va ayudando a adquirir esa mansedumbre que es la virtud que se va a oponer. Y para adquirirla, la humildad, ver que nosotros tenemos la misma dignidad de nuestros hermanos, y si nosotros creemos que merecemos, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra dignidad es la misma del hermano, y por tanto vamos aceptando mejor esas contrariedades. La mansedumbre nos ayuda a controlar los arrebatos de cólera. La paciencia modera la tristeza porque nos da la conformidad y la aceptación. A mí me gusta, aquí asocia la tristeza con la ira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar de la ira, cuando nosotros nos dejamos llevar de esa soberbia, de esa impaciencia, de ese querer nosotros decidir que lo que nos tenía que haber pasado era esto, a quien tenía que haberle elegido en ese trabajo o elogiado en esto era a mí, no a ese otro. Yo entonces, cuando veo que no sucede, me lleno de tristeza. Y es la otra cara de la ira, porque denotan inconformidad, y esa falta de aceptación de las cosas que nos van sucediendo es como sentirnos que nosotros somos los que debemos disponer el orden de las cosas que nos suceden, y puede entonces ser un pequeño endiosarnos a nosotros mismos. La mansedumbre y la paciencia son frutos del Espíritu.
¿Cómo vamos a obtener esos frutos? Esos regalos nos los da el Espíritu Santo. Y la participación en esos grupos de oración donde tenemos la renovación carismática, esa belleza de tener los regalos, de invocar el Espíritu, nosotros entonces podemos pedir día tras día que el Espíritu Santo venga y entre en nosotros y nos regale esos dones, ese dominio de sí, esa oración frecuente y perseverante, esos sacramentos. Y dice aquí que es como si fuera un tratamiento de antibiótico que va a requerir tiempo. Nosotros no podemos vencer la ira porque un día invoquemos al Espíritu, sino que es poco a poco. Es como el camino que se va haciendo empinado y dejamos que los días vayan pasando, que los antibióticos, es decir, el Espíritu vaya actuando en nosotros, pero necesitamos un tiempo que esa acción perdure. Cuando nosotros vamos aceptando y vamos recibiendo la conformidad y el autocontrol, frenando los movimientos de ira, vamos viviendo más felices aún en medio de las dificultades y vamos dominando esa ira. Ya hemos dicho que las virtudes que se oponen a la ira son la mansedumbre y la paciencia que nos dan la gracia de soportar con paz y serenidad la adversidad. Y aquí vemos una imagen de Jesús en la cruz. Y dice, si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos aquí en la cruz. Y hay dos cosas que nos da la medida de nuestra paciencia. La primera es sufrir las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar cuando nos enfermamos, cuando vemos cosas que no dependen de nosotros. Las tenemos que aceptar y sufrimos, y eso es ejercitar la paciencia. Pero también hay cosas que podemos cambiar y sin embargo, en lugar de huir de ellas, podemos también aceptarlas como sacrificio. Y eso nos ayuda a ejercitar la paciencia. Cristo en la cruz sufrió esos grandes males por nosotros y no profería amenazas. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Ahí nos enseñó a ser mansos y pacientes, porque él sí podía escapar de ese suplicio, pero por nosotros no escapó, no huyó y nos está enseñando. Hay muchos bienes que recibimos a través de la paciencia, pero los primeros son dos, pero la mansedumbre y la paciencia nos dan dominio propio, nos llenan el corazón de paz, de gozo, de aceptación, esa paz interior que no nos la da la ira nos da tristeza. Y otro es que a través de esa paciencia y de esa mansedumbre, nosotros podemos ser testimonio, un testimonio que si no, a mí me da vergüenza porque uno de mis pecados, y no me importa decirlo, ha tenido la raíz de la ira. Y cuando yo predico, cuando yo hablo y sin embargo veo en el examen mi ira, yo digo qué mal testimonio doy cuando todavía veo esos vestigios de ira, pero le doy muchas gracias al Señor que me ha ido ayudando a modelar ese dominio de mí. Así que creo que ustedes y cada uno de los que me están escuchando lo pueden hacer. Hasta ahí fue el pecado de la ira. Vamos a seguir de corrido estos dos para que hagan las preguntas al final. Empezamos con este tercer pecado que es la envidia. La envidia es el rencor o la tristeza por la buena fortuna de alguien que ha tenido cosas que yo no tengo, deseos o resentimientos por las cualidades de otro. Nosotros vemos que va en contra del 10º mandamiento. Cuando nosotros sentimos envidia, nosotros sentimos una tristeza desordenada por el bien que tiene mi hermano, porque oscurece el mío. Es decir, viene cuando yo con soberbia veo que el otro tiene tantas cualidades y tantas cosas que yo no veo en mí, y como acto de soberbia empiezo a desear que esa persona no tenga lo que tiene y que sea yo la que lo posea. Nace de la soberbia y trae como acompañante la ira. Estos dos pecados van muy unidos, la envidia y la ira. La acompañan los actos de esos dos vicios: aborrecer al prójimo porque sus cosas me entristecen,
Lo veo y me da tristeza el que él sea que lo tenga, todo eso, y yo no. Me gozo de verlo caído, me pesa cuando lo ensalzan, cuando lo elogian. Oigo con pena las alabanzas que le hacen. Sin embargo, si le dicen cosas feas, yo me gozo de eso. La envidia es un pecado horroroso. Me da mucha tristeza hablar de la envidia y de ver que es tan frecuente en nuestras comunidades, que este pecado esté ahí presente y que sea un pecado escondido. Vamos a ver que el primer paso para la envidia es la comparación. Cuando nosotros comparamos, empezamos mal, porque al comparar hacemos como una medición de lo que tiene el otro y lo que tengo yo. Y esa comparación es el inicio ya de la envidia. Cuando me resiento de las cualidades o de los bienes del otro, porque yo no los tengo, empiezo a echar de menos que veo que el otro tiene tantas cosas y ¿por qué no me las dieron a mí? Desear los bienes del otro, sean materiales, intelectuales, físicos de los demás. Esto es también la codicia, el pecado de la codicia que dice el mandamiento, el 10º mandamiento. Por eso nosotros en este comparar, resentir y desear, vemos que ese pecado lo debemos de examinar con mucho cuidado, porque muchas veces es un pecado que está escondido porque deseamos lo que los demás tienen y yo no lo tengo. Es un pecado escondido. Casi nunca la persona que siente envidia lo manifiesta abiertamente, pero son sentimientos ocultos. Dentro de los pecados que se llaman de pensamiento, no solo está la lujuria. La envidia es un sentimiento, un pecado que puede venir en el pensamiento. Cuando la persona se compara, desea mal al otro, siente esa codicia de que ese bien, mira lo bien que le está yendo, le dieron la beca al hijo de esa persona y no se lo dieron al mío, o mira todas las virtudes que tiene, o mira lo bien que le ha ido el trabajo, cuánto gana. Eso es el pecado de la envidia, y ese pecado, aunque sea en el pensamiento únicamente, ya es pecaminoso. No codiciarás lo que tiene tu prójimo, dice el mandamiento. Y cuando codiciamos, nosotros estamos entonces deseando los bienes del otro. Y esa sed de codicia no se sacia. Porque el ejemplo que pone aquí, lo que hizo el profeta Natán, cuando le explicó al rey David esa historia de ese pobre que tenía una sola oveja, que la cuidaba como si fuera su hija. Y sin embargo el rico que tenía montones de rebaños y sin embargo deseaba a esa única que tenía el otro, y esa fue la que robó. La codicia hace que nosotros envidiemos lo que tiene el otro, pero no nos damos cuenta de los rebaños inmensos, de los regalos inmensos que nosotros tenemos, porque la soberbia, porque la envidia y porque esa mala inclinación nos impide ver que todos tenemos tantos dones espirituales y celestiales y materiales que nosotros no podemos estar fijándonos en el bien de los demás. Aquí dice una cosa que quiero aclarar y que quiero resaltar, mejor dicho. La envidia puede conducir a las peores de las fechorías, porque la muerte y el pecado entró en el mundo por la envidia del demonio. Hermanos, la envidia es un pecado horroroso. Por ella entró el pecado en el mundo, porque la envidia del diablo, de lo que tenía Dios, fue que hizo que nosotros estemos en esta naturaleza caída. El problema de la envidia, que hay que detectarla. ¿Y cómo se detecta? El envidioso siente muchas veces justificación para sentir eso. Muchas veces el envidioso siente que tiene derecho a sentir ese sentimiento, como si fuese natural. ¿Cómo no voy a ver al otro con todos esos dones y carismas y yo que no tengo ninguno? Error. Tienes carismas, pero te estás fijando en los que tiene tu hermano. Y por eso ya es pecado que debo de analizar y de examinar. No es un sentimiento natural, no es una simple admiración, es un deseo morboso de que eso que tiene el otro es lo que tú deseas.
es decirle a Dios, no me gusta lo que tú me das. Al contrario de la frase, elijo lo que tú me das. Y ahí está entonces nosotros aceptar el proyecto de Dios sin querer el proyecto mío. Solo si la envidia se materializa con daños, con actos, se va entonces el envidioso muchas veces a dar cuenta. Cuando murmura, cuando habla, pone en evidencia su envidia, cuando empieza a criticar, cuando empieza a disminuirlo. Ya estamos terminando para que haya tiempo. Contra la envidia está la caridad. La caridad es no vista como una obra benéfica, sino vista con el sentido de virtud teologal. La caridad es amor, el amor a ese otro, a ese prójimo, a ese que en vez de mirarlo con deseo de quitarle lo que tiene, lo miro alegrándome de que Dios le haya dado esas virtudes, que Dios le haya dado esos bienes, que Dios le haya regalado todo lo que le regaló. Y eso entonces es el principio de la virtud de la caridad que se opone a eso que es la envidia. Es un acto donde yo me gozo, donde yo entonces quisiera que no solamente esa persona tenga ese bien y esos bienes, sino que esos bienes lo tengan muchas personas. Entonces es una caridad que se opone al mal. Hay varios tipos de envidia, pero lo voy a pasar. La envidia de los bienes materiales, la envidia de los bienes intelectuales, la envidia de los bienes espirituales que existe y la envidia de nosotros no solamente querer el bien que tiene el otro, sino de hacer que caiga. Es una envidia malévola. Dice aquí el catecismo que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es que si veo que una persona es muy santa, voy a tratar de que caiga para que escandalizando y quedando público, ya esa persona no sea lo que es, y así yo he dado cumplimiento a ese pecado de la envidia. Hay muchas cualidades y muchas cosas que obtengo cuando domino la envidia, cuando a través de la caridad, pero sobre todo es que agradamos a Dios. Movernos hacia ese agradar a Dios es lo que más debemos procurar, que esa envidia nuestra sea transformada por el Señor. Cuando me gusta mucho la frase de que el Señor, el de la parábola del hijo pródigo, del padre que le dice a ese hijo mayor, pero ¿qué es lo que tú quieres si todo lo mío es tuyo? Que cuando nosotros echemos de menos algo, nosotros recibamos ese mensaje del Padre que nos dice, pero ¿qué es lo que tú quieres si todo lo mío es tuyo? Y si nosotros nos diéramos cuenta que todo lo de Dios es de nosotros, que todo lo pone a nuestra disposición, no estaríamos mendigando tantas cosas que muchas veces no tienen nada que ser envidiadas. Hasta aquí vamos entonces a ver si hay algunas preguntas porque quise cumplir el horario. Sí, gracias, Rosario, por de verdad esta instrucción que ha sido muy edificante y nos arroja tanta luz para examinarnos nosotros mismos y ver también nuestro mundo también cómo anda. Por el momento no ha escrito, pero sí vemos un comentario que alguien nos indica, dice, estamos inmersos en un mundo de lo inmediato, no se agotan procesos. La castidad se ha quedado en los altares, pero aún así se puede vivir el amor en su esencia y construir verdadera familia desde el matrimonio. Esa es la garantía de crecer como sociedad. El mayor enemigo de un buen gobierno es la existencia de malos hogares. Muy hermoso. Sí. También nos indican que gracias, ¿verdad?, por todas las luces arrojadas en ese tema. De verdad que yo lo veo siempre, cada vez que voy escuchando, es como si tuviera una lámpara y como que puedo ver muchas cosas que pasan a mi alrededor o que inclusive yo misma también permito. Y mira, ahí es que está la raíz de esto. Igualmente con la parte de la envidia, como muchas veces en el mismo trabajo uno ve mucho y uno mismo es parte de, y a veces toma la parte de que uno dice, justifica, no, lo que pasa es que esa persona no se lo merece, o esa persona sí está bien que le haya pasado esto. Sin embargo, estamos
alimentando la envidia. Y de alguna manera esto oculta, inclusive nos aliamos con otros que también piensan lo mismo, como para seguir alimentando esto. Entonces, de verdad, ha sido de mucho valor todo lo que ha podido compartir. Aquí también pudiera decir que la ira se puede llegar al límite de agredir a uno mismo. Esto comenta Julio Castillo. Bueno, una pregunta, él dice, ¿la ira se puede llegar al límite de agredir a uno mismo? Sí, lo dice el catecismo. Realmente cuando nosotros nos vemos como que la impaciencia nos arroja y vemos que lo que nos está sucediendo no nos agrada, nosotros peleamos contra el prójimo, peleamos contra Dios y también vivimos esa intranquilidad y ese enojo con nosotros mismos, y por eso podemos inclusive llegar hasta atentar contra nuestra vida. Eso es un pecado que deriva de la ira. Es decir, es como que la soberbia, la ira, todo eso va junto, y nosotros entonces entendemos que el proyecto que nosotros queríamos, si no se da, pues preferimos no vivir. Y ese es un pecado terrible, terrible. El no aceptar que las cosas vayan surgiendo de una manera contraria a nuestros planes. Se puede atentar contra uno. Sí. Gracias, Rosario. Bueno, veo que Nubia tiene la mano levantada, que quiere comentar algo. Yo quería como diferenciar entre cólera e ira. No, pues porque uno muchas veces no es que le dé, la ira pienso que es más allá, más profundo, eso es un sentimiento que daña a otro, ¿cierto? Y cuando uno, por ejemplo, tiene como una especie de rabia, es lo mismo, no, pues rabia, yo no sé. Porque una vez yo me confesé con un sacerdote y le decía que yo a veces de pronto la impaciencia y lo hace a uno como enojarse, el enojo, mejor dicho. Y él me decía, es que la ira es cuando tú quieres matar y comer del muerto. Entonces, pues... Fíjate, según el catecismo, nosotros lo que hablamos aquí todo era sacamos del catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos diferentes niveles de ira. El comportamiento colérico, porque hay en psicología rasgos, y uno de los estudios que hay uno que es colérico, es como que tiene inclinación a esa tendencia de ese enojarse. Pero no es que nosotros estamos diciendo aquí que es la misma magnitud una persona que va y le da un golpe, o que agrede, o que quiere matar, a un simple enojo porque algo me salió malo, porque me dijeron una frase. Es decir, hay diferentes niveles de ira, pero nosotros quisimos arropar y decir todos los niveles, porque realmente cuando hay un pecado, cuando se comete un pecado, la predisposición queda. Y si yo veo que la ira mía es chiquita, esa ira mía chiquita se puede convertir en grande, en un enojo mayor. Entonces, lo que Nubia pregunta es, pero yo pienso que es asociada, el estado colérico es el pecado de la ira, según lo que si alguna de Adalgisa o alguna otra persona quiere aclarar si estoy diciendo algo incorrecto, pero eso es lo que decía el texto del catecismo. Ok, muchas gracias. De nada, mi amor. Sí, aquí también nos hacen otra pregunta. Dice, excelente todo, una inquietud. ¿Qué hay de bueno o malo cuando dicen, tengo envidia de la buena? ¿Es errónea dicha frase? Bueno, ahí eso habría que meditar. Esa persona tiene que hacer su examen interior. Es decir, envidia de la buena es desear, pedirle a Dios, si está dentro de sus planes, que le regale quizás algún don que ve bueno en el otro. Pero eso, estar dispuesto a aceptarlo si Dios te lo da, pero si no te lo da, a no pelear contra eso. Porque la envidia es desear el bien del otro, el que tiene el otro. Esa es la envidia. Sí, tal vez hay veces que hay personas que dicen, me alegro mucho de lo que tú tienes, pero eso entonces no es envidia. Entonces yo creo que eso no a es veces envidia. se utiliza mal el término, Sí. Porque envidia sabemos es que deseo lo que tiene el otro, pero hacia mal. Pero si realmente veo que es muy bueno lo que tú tienes y me alegro por eso bueno que tú tienes, y me gustaría también tenerlo, pero de una buena manera, de que... Si está en el proyecto de Dios, claro que sí. Si exacto, entonces no es envidia, yo creo que también es saber utilizar bien las palabras. Claro.
Alguien aquí también comenta, Eulalia, dice, hermana, la ira afecta el sistema cardiovascular. Entiendo que hace daño. Entiendo tal Claro. vez de la parte de la salud. Claro, porque mira, los seres humanos somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hay una parte que está alterada, eso afecta a todo lo otro. Nuestra parte espiritual tiene reflejos en nuestra parte psíquica, emocional y en nuestro cuerpo. Estamos unidos, nosotros no somos partes separadas. Entonces, lógicamente, el pecado deja su secuela también en la psiquis. Claro que sí. Sí, justamente de eso alguien también comentaba, Reina. Cuando no nos reconocemos como hijos de Dios, pues viene la separación y viene la discordia. Y como resultado vienen los pecados capitales. Las enfermedades son el resultado de los pensamientos negativos que se expresan en el cuerpo. Así realmente como orden. Alguien también indica o hace una pregunta. Carmen Rida dice, ¿cómo está la tristeza asociada a la ira? Porque cuando yo peco de la ira, deja como secuela en el interior esa intranquilidad y esa tristeza. Una persona que tiene un exabrupto, por ejemplo, que a un amigo, y el ejemplo más claro, yo no sé si ustedes vieron los premios Oscar, ese joven, ese actor se paró y le dio una bofetada a otra persona, a un presentador, y después llorando. ¿Por qué esa persona lloró? Porque en su interior se dio cuenta que tuvo un exabrupto y fue público. Entonces, ¿qué secuela deja cuando yo tengo una falta de dominio de mí? Tristeza, tristeza. Entonces, Marcel, no sé si, porque ya estamos fuera del horario, yo como responsable del horario, no sé si tú, si hay que hacer la oración, como ustedes me digan. Sí, entiendo que sí. Ahora mismo ya no tenemos, por lo menos por ese lado, más preguntas. Si alguien comentó sobre el martes pasado, si la grabación, ¿dónde tiene la grabación? Sí, tanto el martes pasado como esta han sido grabadas y serán, bueno, esta será subida y la otra también fue en la página de la comunidad, comunidadcb.org. Están levantando la mano ahí alguien, no sé, Marcel. Juan Escaño. Juan Escaño. Saludos, Sí. Juan. Hola, buenas noches a todos. Lleno de sabiduría y de sapiencia esta noche, pero la cuestión de la depresión, ¿en qué sitio de los pecados o de la falta de uno o de qué viene a caer? A ver si fue posible que nos puedas ayudar un poco en cuanto a eso, por favor. No, fíjese, hermano, de mis labios no ha salido la palabra depresión. No, yo pregunto. Ok, porque la depresión tiene más que ver en el orden psíquico como enfermedad o como síntoma de muchas enfermedades, pero no es necesariamente asociada a un pecado. Es decir, hay personas que tienen patologías que los médicos diagnostican y que el síntoma que podemos percibir es una depresión, que es un síntoma y una enfermedad a la vez. Depresión que es la tristeza en todo momento, que no está asociada al pecado. ¿Me entendió? Entonces nosotros aquí estamos hablando de los pecados. Entonces tenemos que separar porque eso es ya algo que tiene que ver con enfermedades biológicas y patologías que no son las tratadas por el pecado. Amén. Gracias. De nada. Gracias, Agrario. Y qué bueno que, bueno, salió este punto, porque muchas veces, en ocasiones, se puede malinterpretar este tema de la depresión, si la persona realmente también es una falta de sí misma y es una enfermedad. Y ya, gracias a Dios, tenemos mucha información sobre esto. Bueno, claro, vamos a tomar entonces este momento para entrarnos en este momento de oración. Y Willy entonces aquí nos estará acompañando con esta canción para ir sumergiendo nuestros corazones y poniendo también, abriéndonos a esta gracia de Dios que a través de la oración Él pueda seguir guiándonos y seguir trabajando en nuestro interior. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar
cautivo. Yo ofrecerte a ti mi vida, santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me pongo en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Señor, en este momento queremos ponernos en tu presencia, continuar en tu presencia. Pero ahora yo quiero hacer uso de la imaginación para que cada uno de mis hermanos se imaginen que están en ese templo que hablaba la primera lectura de hoy de la misa. Que tú, Señor, hagas que el agua que salía desde el altar y que iba llenando, esa agua, que iba purificando y que iba haciendo que se purificasen y que llenasen todos los lados y los extremos de ese templo. Que asimismo venga ahora desde tu corazón santísimo, Señor, a sacar el agua purificadora de tu misericordia, que alcance cada uno de los hogares y cada uno de los corazones de los hermanos que están aquí presentes a través del Zoom, para que todos nosotros seamos bañados con esa gracia de tu corazón, esa gracia santificante, Señor, esa gracia que nos purifica, que nos ayuda a ver en cada uno de los pecados que hemos examinado cómo andamos, Señor. Y tú quieres lavarnos porque a ti te interesa, Señor, porque tú nos amas. Tú quieres que estemos, Señor, en tu presencia. Y para estar contigo, Señor, tenemos que reconocer esas acciones que hemos hecho, esos pecados que hemos cometido y pedirte perdón. Por eso, Señor, ven en este momento en nuestro auxilio. Ven de una manera especial, Señor, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a ese entendimiento, Señor, para que iluminado por la fe, nosotros podamos descubrir que todas esas cosas de las que hemos hablado hoy tienen que ser examinadas en nuestras vidas. Que si hemos dejado que la conciencia se elastice y nada es pecado, nos estamos engañando. Por eso, Señor, ven a derramar el agua pura que brota de tu corazón, que brotó y que sigue brotando dentro de la iglesia, que sigue brotando a través de los sacramentos. Señor, ven a purificar este grupo que está aquí ante ti suplicante. Señor, porque hoy cada uno de nosotros te decimos que nos declaramos pecadores, que hemos pecado contra el cielo y contra ti y que necesitamos de tu perdón, que necesitamos sentir dolor por cada uno de los pecados con que hemos ofendido y que necesitamos decirte, dame lo que tú quieras
y yo lo acepto con amor, que sea lo que tú elijas para cada uno de nosotros. Y aprenderemos, Señor, a cumplir tu voluntad, porque te amamos y porque queremos vivir en santidad. Bendito y alabado sea, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Te entrego a mis hermanos. Te pido por cada uno de ellos que todo lo que hayan descubierto al estar esta noche, estos pecados, pueda ser llevado al sacramento de la confesión. Y te doy infinitas gracias porque me permitiste hablar y decirme a mí mismo todo lo que, a mí misma, todo lo que yo también tengo que examinar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y gracias a la Virgen Santísima, a nuestra Madre misericordiosa, la Madre de la Misericordia, que siempre nos acompaña y siempre nos cuida y nos lleva a su Hijo. Nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias, hermano Rosario, por esta noche, por lo que nos permitió, lo que compartió con cada uno de nosotros y por permitir ser un instrumento también del Señor para edificación de todos los que estamos aquí presentes. Bueno, tenemos un aviso muy importante que queremos darle, es que tenemos una peregrinación por parte realmente de la comunidad y queremos realmente invitarle a la gran peregrinación con motivo de la Pascua de Resurrección. Será en el Santuario del Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana, el sábado 21 de mayo. El punto de partida será la comunidad de la Visitación en la Eucaristía, calle Desiderio Arias, número 66, en Bellavista. Hora de salida a las 7:30 de la mañana. El costo es 1,000 pesos por persona. Esto es porque incluye transporte, almuerzo y refrigerio. Usted solamente tiene que estar presente y ya nos encargamos de todo lo demás. Y allá tendremos la celebración de la Eucaristía, instrucción, oración de sanación y exposición de construcción del santuario. Para reservación y adquisición de boletas pueden llamar a la comunidad al 809-535-6399. 809-535-6399. Así que extendemos toda esta invitación a ustedes y que también así a los demás hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, de la oración, también que le puedan extender esta invitación. Seguimos la semana que viene, el próximo martes, con el último ciclo de este taller que estamos tomando estos martes de Cuaresma, que de verdad que han sido muy edificantes porque nos ayudan a reflexionar cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida, para seguir creciendo a esa santidad que el Señor nos llama. Y que es verdad que en estos momentos tenemos la facilidad, tal vez más que en otros tiempos, de confesarnos, de ir. Entonces, esto nos permite, ¿verdad?, que podamos llegar a esta resurrección con un corazón más abierto y también poder vivir una Pascua más plena. Y bueno, de verdad agradecemos a todos su asistencia, que el Señor nos dé una santa y feliz noche y reparadora también. Y gracias. Que nada, que el próximo martes nos sigamos viendo y que podamos seguir, ¿verdad?, aunque sea el último, el martes que viene, pero no importa, sigamos invitando a otros que puedan estar, porque aunque sea una sola charla que pueda llegar a una persona puede significar mucho valor para ellos. Así que sigamos invitando y nada, que pasen muy feliz noche. Buenas noches. Amén, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche, Buenas. gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, queridos hermanos.